tensión, se me borró acá, bueno, lo que he puesto, que en esta superficie y esta superficie las mantenga adheridas y evite ese deslizamiento. Esas tensiones son estas tensiones tangenciales tau que aparecen acá. Entonces, ese es el análisis que vamos a hacer ahora. Decimos entonces que en esta cara va a aparecer esta resultante n, n asterisco, esta que está acá, que es la integral de las tensiones por el diferencial de área en esa superficie omega asterisco, lo hago un poco más grande, que omega asterisco es la superficie de esa cara. A las tensiones normales las puedo poner en función de la fórmula de flexión, el momento y la inercia, las saco de la integral, entonces me queda el momento sobre la inercia por esta integral que es el momento estático de este pedacito de la sección transversal, el momento de este pedacito de la sección transversal, con respecto al eje baricéntrico. Entonces, esa fuerza está dada por esta expresión. En la otra cara, es decir, de este lado, voy a tener la otra fuerza que es n asterisco más diferencial de n asterisco. Que está dado por una expresión semejante, solamente que ahora el momento es m más diferencial de m. Si analizo el equilibrio de fuerzas en la dirección del eje longitudinal de la barra, que sería el eje X, voy a tener la sumatoria de fuerzas en X, tiene que ser igual a 0, va a ser n menos n más diferencial de n, eso da el valor del diferencial de n, es decir, que el diferencial de n está dado por esta expresión, que es lo que tengo que equilibrar para conseguir efectivamente el equilibrio. Es decir, que ese equilibrio de fuerzas horizontales tiene que estar dado por este diferencial de n más las tensiones que se dan en esta superficie, o en esta superficie si quieren. Me va a quedar de este lado un diferencial de n, y de este lado tiene que haber tensiones tangenciales que equilibren a ese diferencial de n. Mejor dicho, tensiones tangenciales que integradas en esa superficie equilibren al diferencial de n. Entonces, bueno, ¿cuánto es la resultante de las tensiones en esa pequeña superficie? Bueno, es, suponiendo que las dimensiones que tenemos son lo suficientemente pequeñas, bueno, puedo suponer que esto va a ser tau por diferencial de b por diferencial de x, integral doble, igual al valor del diferencial de n, lo que teníamos acá. Bueno, reemplazo el diferencial de n, reemplazo el diferencial de m en esta fórmula del diferencial de n por la relación entre el momento y el corte, me queda de esta manera. Suponiendo entonces que esa distribución de tensiones se puede hacer uniforme en el ancho, me va a quedar que puedo despejar de acá las tensiones tau en función de esta expresión que nos queda acá, donde acá vemos que interviene el esfuerzo de corte, el momento estático de
la parte de la sección que queda por fuera de la fibra que estamos analizando, las tensiones tangenciales, dividido el ancho de la sección en ese punto por el momento de inercia. Acá vemos algo que podría resultar un poco paradójico, y es que nosotros hemos relacionado, vamos a decir que esta es la sección. Esta es la sección y acá está arriba el pedacito que separé. Nosotros tenemos actuando acá un esfuerzo de corte, B más diferencial de B, y esto nos va a tener las tensiones tangenciales que aparecen acá, y uno podría decir, ¿qué relación tiene este esfuerzo de corte que es vertical con estas tensiones que acá aparecen en forma horizontal? Bueno, pero por reciprocidad, acá en las esquinas significa que si yo tengo una tensión así, acá tengo que tener una tensión así, y viceversa del otro lado. Entonces, por estas tensiones que acá aparecen en una superficie horizontal, tienen que aparecer otras tensiones tangenciales que se manifiestan en la superficie vertical. Entonces, esta expresión nos permite calcular las tensiones tangenciales en cualquier fibra, o en todo caso la distribución de las tensiones tangenciales, variando la altura de la fibra que estamos analizando. Lo que va a variar a medida que variamos la fibra va a ser el valor del momento estático, y eventualmente, según cómo sea la forma de la sección, también puede variar el ancho, porque en cada fibra la sección podría tener un ancho distinto. Si tiene un perfil doble T, por ejemplo, bueno, el ancho va a ir variando en las distintas alturas. Si tengo una sección rectangular, no. Mientras que el esfuerzo de corte y el momento de inercia se mantienen constantes a lo largo de la sección que estamos analizando. Porque estamos en una sección determinada, sabemos cuánto vale el corte, y esa sección tiene una geometría que nos da un momento de inercia. Entonces, el corte y la inercia en esta expresión son constantes, lo que va a ir variando es el momento estático y eventualmente podría variar también el ancho de la sección. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, si expresamos el momento estático para una sección rectangular y escribimos la expresión de la variación del tau en una sección rectangular, vemos que nos da esta expresión, donde esta parte, V sobre B por H, es lo que por ahí a uno primero se le ocurriría decir, bueno, si yo tengo una sección que está así acá, y que tiene dimensiones B acá y H acá, y está sometida a un esfuerzo de corte, bueno, este esfuerzo de corte, que es una fuerza, dividido el área de la sección, me da una tensión. Que uno podría decir esto, bueno, esto es como un corte promedio, pero en realidad vemos que las tensiones de corte tienen una distribución. Entonces, a este corte promedio podríamos decir, bueno, se lo afecta de este valor, y es lo que nos da la distribución de las tensiones, que para el caso de la sección rectangular nos da una distribución que, dada por esta expresión, es parabólica, con 0 y 0 en los extremos y un valor máximo en el centroide. ¿Cuánto vale ese valor máximo en el centroide? Bueno, 3/2 de lo que sería la tensión promedio. De hecho, esta expresión de la tensión promedio es aproximadamente válida para algunas situaciones de corte puro, como podría ser, por ejemplo, un remache. Cuando tenemos la sección de remache. Bien. Entonces, de esa expresión, nosotros vemos que en este caso el corte, el tau máximo, es un 50% mayor de lo que sería ese corte promedio si supusiéramos una distribución uniforme. Esta fórmula de Collignon no es de validez universal, tiene algunas limitaciones que no las estamos mostrando en
en nuestra deducción, pero que se pueden analizar si uno tiene tensiones, perdón, secciones que tienen caras que no son paralelas. Bueno, pueden aparecer algunos fenómenos locales que se apartan un poco de la fórmula. De todas maneras, en general se admite su aplicación, salvo que uno necesite una definición más precisa para ciertas situaciones. Ahora queda por ver, en todo caso, nosotros inicialmente cuando hicimos nuestra deducción de la fórmula de flexión, habíamos imaginado una pieza sometida a flexión pura. Pero bueno, esto vemos que en general no es así. En todo caso, la flexión pura es más bien un caso particular dentro de los posibles casos de flexión que se nos pueden dar. Entonces, la otra inquietud que nos podría parecer, bueno, si vamos a tener que normalmente tenemos presente tensiones tangenciales y tensiones debidas a la flexión, ¿cuáles van a ser determinantes? ¿Cuáles van a ser críticas a los efectos del diseño? Incluso los dimensionamientos que estuvimos haciendo en algunos problemas anteriormente, solamente consideramos flexión. Bueno, entonces, tratemos de tener una primera aproximación, por lo menos, a un valor relativo entre las tensiones debidas a la flexión y las tensiones debidas al corte. Entonces, vamos a comparar las tensiones sigma máximas y tau máximas que se produzcan en una barra sometidas a flexión y corte. Entonces imaginemos una viga simplemente apoyada, de sección rectangular, que las dimensiones de la sección sean B por H. Si tenemos la sección B por H, vamos a poder calcular el módulo resistente elástico, y suponemos que esta viga está sometida a una carga concentrada en el centro de la luz. Vamos a tener un diagrama de momento de este tipo, con un momento máximo así, y un diagrama de cortes de este tipo, que será así. Entonces, vemos que en toda la viga, salvo si uno quisiera en este punto exactamente donde el corte vale 0, pero en realidad eso es más una discontinuidad del diagrama que otra cosa, toda la viga está sometida a momento flector y esfuerzo de corte. Si yo vengo y me paro en una sección por acá, por ejemplo, bueno, en esta sección el momento flector vale esto y el corte vale esto. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y a qué le tengo que prestar atención? ¿Al momento flector, al corte? Bueno, entonces, la tensión máxima, o la sigma máxima debida a flexión, va a ser el momento flector máximo dividido el módulo resistente elástico, que para este caso particular, el momento flector máximo va a ser P sobre 2 por L sobre 2, o sea, P por L sobre 4. Y el módulo resistente elástico B por H cuadrado sobre 6, es decir, que esto puede expresar que la tensión normal máxima va a ser 3 medios de P por L sobre B por H cuadrado. La tensión tangencial máxima, por esta expresión que habíamos visto antes de los 3 medios de B sobre B por H, acá el corte máximo, ¿cuánto va a valer? P sobre 2 en toda la viga. Entonces va a ser 3 medios de P sobre 2 sobre B por H. O sea, 3 cuartos de P sobre B por H. En general, a veces sí, pero en general, el corte máximo no se produce en la misma sección que el momento máximo. Una excepción a esto podría ser una viga con voladizo. Entonces, si yo tengo una viga así y con un voladizo, esto puede tener un diagrama así.
¿Mm? Y el diagrama de esfuerzo de corte, a su vez, va a ser un diagrama así, un diagrama así acá, y bueno, no sé qué tendría del otro lado, depende las cargas que haya, ¿no es cierto? Pero evidentemente en esta sección tengo sí un momento que si no es el máximo puede ser importante, dependiendo de cómo sea acá, y voy a tener un corte importante. Entonces, en este caso sí, estaría en el mismo lugar el momento del corte. Pero si no, generalmente no es así. De todas maneras, si la pieza es de una sección constante y demás, bueno, aunque el corte máximo esté en un lugar y el momento máximo esté en otro, a lo mejor podría ser crítico uno u otro. Entonces, comparemos el valor relativo entre el corte máximo y el momento máximo. Bueno, acá hemos logrado, perdón, entre el tau máximo y el sigma máximo. Acá hemos logrado expresar cada una de las tensiones, y si hacemos la relación tau sobre sigma, expresada de esta manera, vemos que es H sobre 2L. Entonces, cuando el L es grande con respecto al H, el tau va a ser muy chiquito con respecto al sigma. Y a la inversa, cuando tenemos vigas que son relativamente cortas en relación de la altura que tienen, de la altura de la sección, en ese caso, bueno, el tau va a empezar a tener un orden de magnitud semejante al del sigma. Entonces, podemos tener casos de vigas esbeltas, donde tengamos que el tau es mucho menor que el sigma, y podemos tener el caso de las llamadas vigas de gran altura, o vigas pared también, donde vemos que esta relación acá empieza a ser distinta, entonces empezamos a tener tau que pueden estar más o menos en el orden de magnitud del sigma. A lo mejor son menores, pero están ahí. Incluso, además, cuando empezamos a tener este tipo de situaciones como esta, y acá ya la hipótesis que habíamos dicho de que las secciones que son planas antes de la flexión se mantienen planas después de la flexión, ya empieza a no ser aplicable, y acá empieza a haber una distribución de tensiones diferente. Entonces, en este tipo de barras, la fórmula de flexión clásica que habíamos deducido y usado hasta ahora ya empieza a perder validez. Y entonces empieza a ser necesario analizarlas por otros procedimientos. Pero como por lo general, no siempre, pero por lo general tendemos a trabajar con barras que son más bien esbeltas, bueno, entonces la influencia del corte en general suele ser bastante menor que la influencia del momento flector. Las deformaciones por corte son bastante menores que las deformaciones por flexión. Entonces, no nos alejamos demasiado de esta hipótesis que habíamos previsto y podemos seguir calculando las tensiones sigma sin cometer un error demasiado significativo, con la fórmula de Euler-Bernoulli que habíamos mencionado. Bueno, además de esta magnitud relativa entre una y otra, lo que sí vemos es que va a haber zonas de la viga, por ejemplo esta que tiene una carga genérica, donde bueno, acá sí tenemos que tenemos un momento máximo y el corte es 0 en el momento máximo, pero tenemos muchas zonas de la viga donde hay valores de momento que pueden ser significativos y valores de corte que también pueden ser significativos. Entonces, en estas zonas vamos a tener que nosotros podemos trazar un diagrama de tensiones normales que tenga un valor significativo y diagramas de tensiones tangenciales que también tengan un valor que no sea de despreciar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando imaginemos que hacemos un zoom acá y que en este punto miramos un cuadradito de la viga, tenemos un cuadradito con un elemento diferencial, este cuadradito va a estar sometido a tensiones
sigma debidas a la flexión, son sigma X en realidad esta, y va a estar sometido también a tensiones tangenciales tau debidas al corte. No voy a tener seguramente tensiones sigma en la dirección vertical. Esas en general no están presentes o bien tienen un valor mucho más chico, con lo cual normalmente no se las tiene en cuenta, en vigas por lo menos. Con lo cual, si tengo tensiones sigma y tensiones tau, ¿qué voy a poder definir o calcular? ¿Eh? Las tensiones principales. Tensiones principales, exactamente. Entonces, bueno, las tensiones sigma van a estar dadas por la fórmula de flexión, las tensiones tau van a estar dadas por la fórmula de Collignon, sigma I y sigma Z no voy a tener en este caso, y tau IZ y tau XZ tampoco voy a tener. Entonces tendría que calcular las tensiones principales con estas tensiones que tengo acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, imaginamos que hice un zoom en un segmento, un tramito de la viga, tengo el cuadradito diferencial con las tensiones sigma, las tensiones tau, entonces las tensiones principales van a estar dadas por esta expresión, en la cual yo podría reemplazar, porque conozco la expresión de la sigma, la expresión de las tau, y la reemplazo acá con la fórmula de Navier y la fórmula de Collignon, y la tengo expresada de esta manera. También podría expresar la orientación o la dirección de las tensiones principales, pero bueno, en este punto, por ejemplo, yo voy a tener un valor de tensiones sigma y de tensiones tau, y podré trazar el círculo de Moore y demás, y podré calcular una tensión principal sigma 1, una tensión principal sigma 2 de tracción y de compresión respectivamente. Y a su vez voy a poder ir trazando la orientación o las direcciones principales, y voy a generar una familia de curvas como estas que están acá, que son las llamadas isostáticas de tracción y de compresión. Bueno, acá está el ángulo entre de las tensiones principales que hemos llamado. Bueno, estas isostáticas de tracción y de compresión, que las hemos trazado de manera teórica, por ejemplo en esta figura, se representan bastante bien cuando se hacen estudios experimentales, por ejemplo estudios fotoelásticos, como este que está dibujado acá. Sí aparecen algunas diferencias, como por ejemplo en esta zona, acá y acá, donde, bueno, lógicamente, acá tenemos una introducción de una carga concentrada, entonces acá tenemos una zona perturbada, pero fuera de esta zona perturbada de acá, en el resto de la pieza, vemos que las isostáticas son bastante parecidas a las que nosotros hemos trazado de manera teórica. Y de nuevo, acá en esta zona cercana al apoyo también, lógicamente, aparecen diferencias, pero porque estas son zonas donde hay perturbaciones por particularidades, ya sea apoyos, cargas concentradas y demás. Bueno, acá podemos decir una cosa, que, y de alguna manera algo habíamos mostrado cuando hablamos de pandeo, que el hecho de que acá aparezcan tensiones principales de compresión puede resultar que en algunos lugares, por ejemplo en vigas esbeltas, hechas con secciones esbeltas, a su vez una sección doble T, una sección cajón y demás, donde tenemos un alma que puede ser a lo mejor de poco espesor. ¿Por qué? Porque hemos privilegiado mandar el material lejos del eje neutro para tener una inercia importante con poco material.
pero nos quedan almas que son esbeltas. Entonces, en esa zona donde tenemos almas esbeltas y tenemos tensiones principales de compresión, puede hacer que aparezcan fenómenos locales de inestabilidad del equilibrio o de pandeo. Es decir, alguna variedad de pandeo aparece. Creo que en algunos de los videos que he mostrado veíamos un pandeo de abolladura de alma. Bueno, la forma de verificar eso lo van a ver después en construcciones metálicas, pero bueno, es como para ver que el problema de pandeo es de carácter bastante general y no aparece únicamente en una columna o una barra sometida a compresión, sino en general en zonas donde hay una pieza o una parte de la sección que es esbelte que está sometida a tensiones de compresión. Incluso tensiones que por ahí no son evidentes a simple vista, sino que son producto de las tensiones principales en la dirección que se produzca. Bien. Bueno, Diana, ¿querés ver algún ejemplo? Sí, vamos a ver un ejemplo. Ahí comparto.